Hoy hablamos de algo que está presente cada vez más en nuestras vidas y que está cambiando la forma en la que entendemos la salud, la datificación del bienestar. Medimos pasos, medimos calorías, ciclos, como si en cada número pudiera encontrarse la respuesta a sentirnos mejor. Pero en medio de tanta métrica, a veces se pierde lo más importante, la capacidad de escuchar a nuestro cuerpo, de entender su lenguaje y de actuar con conciencia. Aquí es donde se vuelve fascinante el enfoque de nuestra invitada. Hoy nos acompaña una mujer que une ciencia y sensibilidad, rigor y respeto por la individualidad. Rosa López Monís es bióloga molecular, dietista nutricionista, especialista en nutrigenética, microbiota y salud digestiva. Pero además, y esto es clave, es autora de numerosos libros que han ayudado a miles de personas a reconectar con su cuerpo, su alimentación y su salud desde una mirada más integral. Rosa acompaña desde la raíz y hoy vamos a explorar con ella cómo pasar de controlar a cuidar, de controlar todo a comprender de verdad lo que el cuerpo nos está diciendo. Vamos a hablar de ciencia, sí, pero también de decisiones con sentido. Muy bienvenida, Rosa, a estos micrófonos. Hola, muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, Sara. Y yo de que estés aquí, porque llevábamos tiempo hablando y ya por fin te tenemos aquí. Rosa, pues vamos al grano, o sea, porque hoy vivimos en ese momento de medirlo todo, de controlar calorías, ciclos, horas de sueño, como decía al principio, pero a veces cuanto más controlamos, más nos desconectamos, ¿no? ¿Y qué opinas de esta necesidad actual de cuantificarlo todo en la salud? Pues a ver, yo creo que medir puede ser muy valioso, sobre todo si esta medición nos va a permitir detectar a tiempo una alteración fisiológica antes de que esa alteración se exprese ya con síntomas, ¿no? Digamos que se exprese clínicamente. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que datos aislados pues no van a tener sentido por sí solos. Un nivel bajo, por ejemplo, de vitamina D, que es algo que vemos mucho hoy en día, puede deberse pues a muchas cosas, a una mala absorción intestinal, a un polimorfismo genético o simplemente a que te estés exponiendo muy poquito al sol. Entonces lo importante no es solamente el número en sí, sino hay que saber interpretarlo dentro de esa historia clínica del paciente, de los hábitos, del contexto, ¿no? Incluso del país en donde está viviendo. Y es como una fotografía, el dato captura un momento, pero no cuenta toda la película, ¿no? Para que lo podamos entender. Entonces, bueno, está bien, pero hay que saber cómo interpretar los datos. Tampoco, yo no soy mucho de contar calorías, por ejemplo, me gusta más enseñar unos hábitos saludables y que el paciente entienda y incorpore esos hábitos y al final se traduzca en un cambio en su estilo de vida, más que en hacer una dieta cuantificable durante 3, 4 meses, pierde el peso y ya. Entonces, bueno, pues eso, depende y de la interpretación que le demos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de calorías, yo sí creo que a veces pues cuando yo acompaño también a personas en cambio de hábitos, ¿no? Y muchas veces sí que es verdad como que pensamos que comemos poco, ¿no? Y de repente simplemente con fotos te das cuenta de todo lo que estás ingiriendo al día. Y no porque esté bien ni mal, sino por el tipo de comida que estamos ingiriendo. No sé cómo ves tú esto. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, además, el comer poco yo no lo veo tampoco algo malo, porque a todo lo contrario, yo creo que deberíamos de sentirnos, antes de acabar un plato, debemos de sentir que no estamos completamente saciados. Yo siempre digo, deja de comer cuando tengas todavía, cuando te entraran 3 o 4 cucharaditas más. Entonces, bueno, pues el tema en concreto de las calorías, no, a mí yo no me gusta mucho contarlo porque además creo que el peso depende de otros muchos factores. Hay genética, hay muchos factores, microbiota, ejercicio, estilo de vida y hay muchas personas que comiendo muy poquito no consiguen perder. Entonces, bueno, pues eso, no hay que ser tan meticuloso en el contagio. Claro, entonces, ¿cómo distinguimos cuando estamos midiendo por autocuidado o por ese miedo al descontrol que a veces tenemos, sobre todo, pues personas como yo he tenido, ¿no? Problemas con mi peso, ¿cómo podemos hacer esta distinción? Pues desde la clínica lo que miramos es sobre todo si esta indicación, si esta decisión, ¿no? Mejora indicadores objetivos. Pues desde analíticas, por ejemplo, hasta síntomas, por ejemplo, si tiene una coherencia fisiológica y si puede mantenerse en el tiempo sin generarte mucho estrés.
Por ejemplo, hay una persona que elimina muchos alimentos por miedo a reaccionar, pero sigue teniendo síntomas, probablemente pues no está actuando desde el autocuidado. En cambio, quien hace cambios sostenibles y observa mejoras, mejoras que se puedan medir reales, por ejemplo, en su energía, en su digestión o en su estado de ánimo, pues yo creo que ahí sí estamos alineándonos con nuestra biología. Claro, entonces fíjate que ya estamos llegando a un punto donde tú eres especialista, que es en la personalización de la salud, ¿no? Porque hoy en día tendemos a generalizarlo todo y corremos ese riesgo de entender que esta personalización tiene que ser hiperespecífica, ¿no? Y sin embargo, también hay formas de personalizar desde lo más general, ¿no? De escuchar el cuerpo, de adaptar los ritmos, de crear espacios donde cada persona pueda reconocerse sin etiquetas. Entonces, ¿cómo entiendes tú la nutrición personalizada más allá de lo técnico? Pues sí, totalmente de acuerdo. Personalizar no es simplemente lo que decíamos, ajustar cantidades o elegir un suplemento distinto para cada persona, sino que es reconocer que cada persona es un ecosistema único, con un microbioma diferente, una genética diferente, una historia emocional y unas circunstancias también vitales totalmente diferentes. Entonces, personalizar a veces es ayudar sobre todo a organizar pues todo, tus comidas, tus turnos de trabajo, otras veces abordar un tema de disbiosis, si estás saboteando lo demás. No se trata de complicar, sino de observar mejor y decidir con más criterio y eso, pues personalizar en todos los ámbitos, no solamente en un suplemento o en otro, sino pues en el estilo de vida que esa persona lleva, en sus horarios, escuchar al paciente. Muchas veces creemos que con muchas analíticas vamos a obtener muchos datos y al final la anamnesis del paciente, esa charla que tienes antes de comenzar con él, te puede dar muchos más datos para ayudar a personalizar al final esa nutrición que es diferente para cada persona, aunque tenga una base similar en todas, ¿no? Todos sabemos que comer saludable, pues hay que evitar azúcares. La base puede ser la misma, pero luego pues cada persona tiene que ayudar en un campo. Alguna persona a lo mejor necesita hacer más hincapié en el descanso, otra más en el estrés, en fin, pues estudiar un poco a ese paciente como único e intentarle dar las herramientas para que podamos personalizarle ese estilo de vida, porque es más que una nutrición, al final se convierte en eso, en personalizar unos hábitos. Exacto. ¿Y cuándo crees, Rosa? Porque habrá personas que puedan llevar pautas más generales y otras que necesiten una orientación más personalizada. ¿Cuándo crees que deberíamos enfocar a una más personalizada o simplemente llevar un buen estilo de vida con pautas generales nos podría venir bien? ¿Alguna vez has pensado, voy a empezar a cuidarme, pero mejor mañana? ¿O esto de no tengo tiempo para comer bien ni hacer ejercicio? Pues déjame decirte algo, esos son solo creencias que están saboteando tu salud. Justo de eso hablo en mi libro, quizás mañana sea tarde y tú no puedas contarlo, las 30 creencias que sabotean tu salud, que ya lo tienes disponible en Amazon. Si quieres descubrir qué otras ideas te están frenando y cómo cambiarlas, búscalo ahora. Seguimos con el episodio. Pues hay muchos indicadores, pero hay algunos muy claros. Por ejemplo, cuando una persona tiene síntomas persistentes que no mejoran con pautas generales, pues si una persona tiene mucho hinchazón, fatiga, niebla mental, no hay síntomas claros, o hay antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes, metabólicas, o no responde bien al tratamiento estándar, o está teniendo muchas infecciones repetidas, ha usado muchos antibióticos. Cuando hay alteraciones visibles de que algo no está funcionando bien, pues entonces yo creo que hay que mirar un poquito más a fondo y hacer un abordaje a lo mejor más clínico. No basta con unas recomendaciones generales, sino que tenemos que ser pues más específicos. De forma general, ¿qué hábitos nos dirías que tendríamos que tener en nuestro día a día o que sería bueno para favorecer nuestra salud? Pues yo diría que de forma general lo más importante es promover una alimentación basada en comida real, reduciendo azúcares ultraprocesados especialmente. Mejorar el descanso, creo que el descanso es algo fundamental y movernos más para que haya
Pues eso, yo creo que esos son los tres pilares: descansar bien, hacer ejercicio y hacer una alimentación saludable. Si no hay síntomas de alerta, pues un enfoque más simple y global puede tener un gran impacto y ser más fácil también de sostener en el tiempo, ¿no? Claro, porque ese es el problema de los hábitos, ¿no? El mantenerlos en el tiempo, que a lo mejor empiezas con muchísima motivación, y yo lo veo, ¿no? Que la gente empieza con muchísima motivación y Claro. empieza a incorporar esos hábitos, pero muchas veces es difícil, ¿no? Porque priorizamos otras cosas, ¿eh? No porque, porque podría decirte, no, porque la vida nos come, no, es porque estamos priorizando otras cosas a nuestra salud y eso es algo que está sucediendo en la sociedad actual y que, como dicen nuestros mayores, de esas aguas estos lodos. Y ahí quería pasar, ¿no? Porque cuando llegan a tu consulta, ¿cuáles son los problemas que te estás encontrando hoy en día con los hábitos que tenemos hoy en día? ¿Cuáles son esos problemas más frecuentes que te estás encontrando en consulta? Pues una base muy típica, ¿no? Que creo que en casi toda patología tenemos un desequilibrio de la microbiota, una disbiosis, lo veo muchísimo. En cualquier patología, los pacientes con esclerosis suelen tener una microbiota muy diferenciada, o niños con autismo es algo, cualquier patología tiene un desequilibrio clave en la microbiota. Entonces yo... Nos puedes, para aclarar, para los que no saben lo que es una disbiosis o la microbiota, si nos puedes aclarar un poquito esto. Sí, la disbiosis es un término que utilizamos para decir que hay un desequilibrio. El término eubiosis es equilibrio, digamos que está la microbiota equilibrada, y cuando decimos disbiosis es que está en desequilibrio. No significa que haya bacterias malas o buenas, sino que están en desproporción. A lo mejor están más altas las que tienen que estar más bajas y entonces se desequilibra. Y la microbiota es el conjunto de microorganismos que antes llamábamos flora intestinal, Ujú. que vive en nuestro intestino, bueno, y en nuestra piel, vive en más sitios, ¿no? Pero bueno, microbiota intestinal, que tiene una fuerte conexión con el resto de microbiotas del cuerpo, es la que está en el intestino, y eso suele estar muy alterado. Es una de las cositas que más veo, porque aunque vengan con problemas articulares, problemas de piel, muchas veces la base está ahí, en el intestino. También veo muchas intolerancias, que puede ser una consecuencia de estos desequilibrios intestinales, de las disbiosis. Lo voy a meter como una sola cosa, ¿vale? La disbiosis, para decir otra más. La infertilidad también la estoy viendo muchísimo. Y Ujú. luego mucha fatiga, fatiga crónica, fibromialgia, pacientes cansados que no saben qué les pasa, con muchos dolores articulares. Esas podrían ser las tres cosas que yo más trato, aunque luego, bueno, pues veo cualquier paciente oncológico de todo, pero la base más fuerte es el desequilibrio digestivo. Vale, si te parece, vamos a ir una por una para no meternos en profundidad porque no tenemos tiempo, pero sí dar una serie de pinceladas. Por ejemplo, cuando hablamos de microbiota, que por cierto, a mí hay una cosa que me fascina con la microbiota, porque tenemos más bichitos que células humanas, ¿no? Y entonces al Sí. final dicen, oye, ¿quién es? Empezaron diciendo 10-1, 10 Sí. bacterias por cada célula, ahora ya está en 1-1, ¿eh? Ahora parece ser, Ah, sí, tenemos ahora. tantas, sí, creo que las últimas indicaciones están diciendo que tenemos tantas bacterias como células, pero bueno, que son millones. Claro, o sea, ahí yo creo que el tema clave es que estamos como empezando a conocer la microbiota, porque no son solo las bacterias, sino lo que generan esas bacterias, esos metabolitos, ¿no? Y todo el efecto que tiene en nuestra salud, el impacto, ¿no? Yo siempre digo que trata bien a tus bacterias porque así ellas te tratarán bien, pero si las tratas mal, te van a tratar mal, ¿no? Y tienen un impacto en muchísimas partes de nuestra salud, no solo en el peso, que también, ¿no? Cuéntanos un poco esta parte, cómo influye la microbiota en nuestro peso. Puede influir, efectivamente. Hay veces que, bueno, hay ciertos parámetros, seguramente habrá más, pero que se están relacionando. Cuando a una persona le cuesta mucho perder peso, hay ciertas bacterias como la Firmicutes cuando están muy altas, o arqueas, que se relacionan con el SIBO de metano. Hay ciertas bacterias, ¿no? No nos vamos a meter en detalle de cuáles son, que si están muy altas son capaces de extraer. A ver, nosotros muchas veces comemos una lechuga y mucha parte de esa lechuga no nos aporta caloría, porque es fibra que en teoría nosotros no tenemos enzimas para digerirla, y esos carbohidratos que son fibra van a pasar hacen una función de arrastre, pero no se absorben. En cambio, si tenemos muy altas, por ejemplo, la Firmicutes, un tipo de bacteria, ellas son capaces de digerir estas fibras que nosotros no tenemos enzimas para digerir,
y convertirlas en energía que se queda en nuestro intestino y nosotros al final aprovechamos. Entonces, a lo mejor una ensalada, por poner un ejemplo, que a una persona le aporta 500, 600 calorías, si esa otra misma persona come esa misma ensalada, pero tiene un desequilibrio de su microbiota, a lo mejor está extrayendo 1000 calorías de esa ensalada en vez de 500, porque es capaz de comerse esos carbohidratos también, de digerirlo. O sea, es como absorbemos los alimentos, ¿no? Absorbemos más, somos capaces de digerir fibras que nosotros no tenemos enzimas para romper, pero estas bacterias nos ayudan a poderlas absorber. Entonces, por eso te digo que que cuantificar calorías tampoco tiene sentido, porque esa ensalada te aportará 500 calorías o 1000, depende de cómo esté tu microbiota. Vale, ¿y qué síntomas, Rosa, puedo notar yo para decir, uy, pues igual tengo que buscar una rosa para que me diga cómo tengo mi microbiota? ¿Qué síntomas me pueden estar alertando que mi microbiota no está correcta? Pues, por ejemplo, en el SIBO de metano vemos mucho estreñimiento con gases fuertes, hay un olor a metano, ahí podría haber un crecimiento alto de arqueas. En el SIBO de hidrógeno, lo contrario, hay mucha diarrea. Es que depende del síntoma, pero bueno, en general, para que una persona tenga algún desequilibrio digestivo, pues las digestiones sean pesadas, que a lo mejor llega la noche y sientes que estás digiriendo todavía lo que comiste al mediodía, gases, reflujo, acidez, heces pastosas o estreñimiento crónico, cualquier síntoma de que la digestión no está haciendo bien puede estar indicando un desequilibrio de tu microbiota. Y que lleves un tiempo, ¿no? O sea, no es, oye, tengo una Claro, semana hombre, si es ahí. algo puntual, cualquier persona puede coger una gastroenteritis porque come un alimento en mal estado y le dura una semana, unas diarrea y se quita. Pero si es algo que se está repitiendo cada vez con más, muchas veces me dice, a mí me pasaba esto una vez cada 2 meses, pero ahora es que me está pasando una vez a la semana, que tengo un episodio de diarrea, cada vez se va acentuando más, pues ahí seguramente hay que trabajar. Incluso Claro. si lo que decíamos antes, que no estabas perdiendo peso o que de repente pierdes mucho peso, ¿no? Todo eso también te puede estar llevando a tener una microbiota, una disbiosis intestinal. Sí, hombre, hay que tener en cuenta que no todo el paciente que tenga un sobrepeso viene y le voy a hacer perder peso simplemente regulando la microbiota, porque también hay un componente importante genético, ¿vale? El peso, el 80% parece ser que tiene un peso genético y luego hay un 20% que puede ser el ambiente, que son tu ejercicio, tu dieta, tu microbiota, y ahí es donde podemos trabajar. Pero sí, claro, sí, sí. Tanto, bueno, y el paciente que le cuesta mucho tener peso también. Hay veces que tenemos parásitos, que no sé, que pues que se están comiendo, hay bichitos que también comen. Y bueno, siempre se ha relacionado, ¿no? Cuando una persona era muy delgada, pues oye, lo mismo tiene un parásito. Y sí, hay muchas veces me han pasado que pacientes que comen mal, comiendo porquerías, con alimentos calóricos, me decían, pero ahora yo con esta dieta, tanta verdura voy a perder más peso, ya estoy muy delgado y al final vienen con 10 kilos más porque han conseguido arreglar su problema digestivo y aunque están comiendo menos calorías, pero las están consiguiendo absorber. No que Ujú. antes con la diarrea continua perdían todo. Y una cosa que quiero retomar, que has dicho al principio, es que la disbiosis intestinal está relacionada con un montón de patologías, ¿no? Incluso con patologías mentales, que se está viendo, ¿no? Que hay una disbiosis intestinal ligada, ¿no? A esa patología. Intestino segundo cerebro, bueno, por poner un ejemplo de una enfermedad con afectación neurológica, el Parkinson, por ejemplo, hay una proteína tóxica que es la sinucleína que está muy relacionada con el Parkinson que se forma en el intestino. La sinucleína se forma en el intestino por estreñimiento crónico, se suele relacionar y luego es capaz de ir escalando por el décimo par que comunica intestino con cerebro, el décimo par craneal y así él llega hasta el cerebro, pero realmente es un problema si nos vamos al origen intestinal. Y como esa, pues sabemos que la serotonina, el 90-95% de su síntesis es intestinal. Entonces, es la hormona de la felicidad, del estrés, la que te ayuda también a dormir porque es precursora de la melatonina. Entonces, si un intestino no está funcionando bien, va a haber muchos menos neurotransmisores en el cerebro porque la síntesis es muy intestinal. GABA también tiene una síntesis intestinal, serotonina. Entonces, pues ese eje tan conocido que cada vez lo conocemos más, intestino-cerebro, es así. Y igual que nos vamos al cerebro, podemos hablar de intestino-pulmón, intestino-piel. Hay mucha conexión. El intestino al final es la fábrica, la que va a nutrir al resto del cuerpo y eso pues es el primer eslabón y tiene que estar funcionando bien.
Tenemos que poner muchísimo foco en nuestra alimentación, porque es la base de nuestra medicina, ¿no? Más natural. Y yo te he escuchado muchas veces hablar del cáncer. Y para el cáncer es básica la alimentación, ¿no? Y yo a veces me quedo muerta cuando veo a personas que tienen ya un cáncer avanzado y no les han hablado de la alimentación, ¿no? Y es base, y lo quiero Nada. dejar aquí patente y que tú me lo digas por si alguien nos escucha, que por favor, con patologías graves, la alimentación es base. Al final es tu gasolina, es como si dijeras, no da igual la gasolina o el aceite que le echas al coche. Pues claro que tiene que ver, tu célula funciona con, con tus alimentos, eso es lo que le da su glucosa, su ácidos grasos, sus proteínas. Entonces no se le puede decir a ningún paciente que tenga alguna enfermedad, se le puede decir que la nutrición da igual, a ninguna patología. Pero en un cáncer menos todavía, porque la célula cancerosa es una célula con un metabolismo muy activo, normalmente consume mucha glucosa y si un paciente come mucho azúcar, va a favorecer el crecimiento de ese metabolismo, de esa célula que ya de por sí está creciendo rápidamente. Entonces, por supuesto que la nutrición juega un papel importantísimo y en centros punteros ya donde integran la medicina con otras ramas como la nutrición, sí se tiene en cuenta la dieta en los pacientes oncológicos y de hecho es sorprendente cuando un paciente empieza a modificar su dieta y a comer bien, cómo responde mucho mejor a los tratamientos, sus defensas bajan mucho menos, todos los tratamientos van mucho mejor, la calidad de vida e incluso me atrevo a decir que conseguimos más tiempo para ese paciente, mejorándole con un enfoque nutricional personalizado a su patología. Mm. Sí, sí, o sea que no solo es esa recuperación mayor, sino que los síntomas que tienen, por ejemplo, con una quimioterapia, van a ser más suaves, pero es que además le estás Los efectos ayudando. se les cae menos el pelo, llevan mejor la quimio, lo reconocen los pacientes e incluso mis pacientes que ven ahora dicen, uy, ¿cómo veo yo a los demás? Y yo me siento mucho mejor y veo que los demás están con mucho más vómito, o sea, es que es compatible, no es incompatible con los tratamientos y es Ujú. muy compatible porque los hace más efectivos. Yo estoy segura que un paciente alimentándose bien consigue que los tratamientos también le funcionen mejor. Pues hablabas también de la infertilidad. Cuéntame, o sea, cómo un nutricionista puede ayudar con la infertilidad, porque a veces como que no lo relacionamos, ¿no, Rosa? Yo porque uno mucho la biología, como es mi primera carrera, entonces me meto a veces a lo mejor en cosas que muchos nutricionistas no son capaces, pero yo empecé mucho con biología, entonces sí me atrevo, porque además es que al final todo es nutrición. El problema mucho de la infertilidad pues es el exceso de estrógeno al que estamos sometidos pues por los contaminantes químicos, los xenoestrógenos, y suele ser un problema casi siempre de mal metabolismo. Hay mucho tema digestivo también en la infertilidad. El reciclado de estrógeno, el estrógeno lo hace el hígado y estamos en un sobrecrecimiento de estrógeno por el planeta porque los contaminantes tienen estructura estrogénica mucho, los contaminantes en las cremas, los talatos, y en la mujer pues se adhieren mucho mejor esos contaminantes, esos xenoestrógenos. Entonces, si tenemos mucho xenoestrógeno, además la dieta es con grasas saturadas, que también afecta mucho al equilibrio de estrógenos. Hay disbiosis intestinal, todo eso lleva a que no los reciclemos bien, haya un hiperestrogenismo o una resistencia a esos estrógenos, no los metabolizamos bien y al final es el hígado el órgano que hay que ayudar en fertilidad. Yo muchas veces me dicen, ¿pero qué me has mandado para mejorar la fertilidad? Si esto es todo para desintoxicar, digo, hay que ayudar al hígado, la sulfatación, mejorar el tema de los estrógenos y suele ir muy bien. Luego, pues sí, hay veces que también tiene que ver con problemas autoinmunes, pero también tiene todo mucha relación. Al final es darle al cuerpo las herramientas necesarias para que vuelva a funcionar bien y la última caso de fertilidad que fue un amigo mío, 4 meses y llevaban un año y pico intentándolo y solo en 4 meses con una nutrición personalizada y dos, tres suplementos se quedó y ha ido perfecto, ya el niño nació y todo. Pues enhorabuena, porque eso es una maravilla. Pero los, Y est- los estrógenos, ¿cómo nos podemos dar cuenta antes de que ya tengamos el problema encima de la mesa? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos con un exceso de estrógenos? pues normalmente las personas que tienen infertilidad suelen tener
problemas ya también de síndromes premenstruales, reglas dolorosas, todo eso puede estar indicando que haya un exceso de estrógeno o muchas veces también tiene relación con infecciones. En infertilidad también suelo ver muchos cándidas intestinales. Al final, ten en cuenta que el útero es donde va a crecer ese embrión y hay veces que también a lo mejor la calidad del ovocito es buena, la calidad del esperma también, pero no implanta y eso es debido pues que a lo mejor hay una infección fúngica que venga también de un desequilibrio, de una disbiosis vaginal que puede estar relacionada con la intestinal también, todo al final se relaciona todo y es intentar encontrar la causa de esa infertilidad, pero que normalmente ya os digo que tiene mucha base digestiva, hepática y ya, pues eso, nos damos cuenta, pues por eso, pues normalmente es que muchas veces normalizamos síntomas. Yo me doy cuenta porque sé lo que es estar sano, pero hay veces lo que los pacientes dicen, no, no me pasa nada y empiezas a indagar, va bien al año, bueno, no, voy cada 3 días y han normalizado esos síntomas y entonces a veces por eso a lo mejor no se da cuenta las personas de que tienen un problema porque terminan normalizando, para ellos es normal ir al baño cada 3 días, a lo mejor también es normal mm, tener gases, empiezan a normalizar síntomas o es normal tener una dermatitis, ¿no? Es que cuando voy a la playa me sale una dermatitis. Bueno, pues algo hay que escuchar los síntomas que el cuerpo nos está dando y no normalizarlos. Totalmente de acuerdo. Y además los estrógenos, bueno, porque tú me estás hablando de infertilidad, pero los estrógenos en la menopausia también tienen un papel principal, ¿no? Y a Totalmente. lo mejor también por eso ahora las menopausias tienen más síntomas porque tenemos demasiado elevados los estrógenos que ya de por sí en ese ciclo de la vida te suben, ¿no? Sí, es realmente que lo que ocurre en la menopausia es que hay un cambio de estrógeno. Nosotros tenemos en la edad fértil muy alto el estradiol, que es el estrógeno, digamos, de la mujer fértil, pero cuando vamos perdiendo esa fertilidad cambiamos estradiol por estrona, que es otro tipo de estrógeno, que no tiene esa acción tan antioxidante que tiene el estradiol. El estradiol, el estrógeno de la fertilidad, de cuando estamos fértiles, digamos, es un estrógeno que es muy antioxidante. Entonces eso, es ese cambio del estrógeno que se une además al exceso de estrógeno ambiental al que estamos sometidos, pues por los plásticos, los talatos, las cremas, todos esos xenostrógenos que llamamos, que son sustancias químicas con forma parecida a los estrógenos, que son capaces de adherirse a nuestros receptores y hacen que nuestros estrógenos no puedan funcionar porque ya no se pueden adherir. Es como que están ocupados esos receptores con esos estrógenos que no son los que queremos y entonces pues aparece toda esta sintomatología. Muy bien, pues ya hemos visto la primera parte de disbiosis intestinal, aunque esté todo muy relacionado, la segunda de la fertilidad y nos hablabas también la de la fatiga, ¿no? La fatiga La que crónica, fibromialgia, que al final es que todo es lo mismo, porque yo en fatiga crónica y fibromialgia también tengo que trabajar mucho el equilibrio de la microbiota, suele haber muchas cándidas, parásitos, al final es un desequilibrio que, bueno, que pueden venir claramente por síntomas digestivos o a veces el paciente viene por otros síntomas que no relaciona que sean digestivos, pero que al final también tienen una primera base digestiva. O sea, yo muchas veces digo, vamos a trabajar 5 o 6 meses el sistema digestivo, vamos a equilibrar bien y ya después no hace falta trabajar la fibromialgia ni la fatiga crónica porque ha desaparecido. Porque al final un músculo o una articulación que duele, a ver, cuando hay una, por ejemplo, pongo un ejemplo a ver si lo entendéis, cuando tenemos una permeabilidad intestinal aumentada porque nuestro intestino no está bien y hay ciertas sustancias como el gluten, por ejemplo, que hacen que se exprese zonulina, que es una proteína que abre el poro intestinal, o tenemos un parásito, el Blastocystis hominis, por ejemplo, que también imita como a la celiaquía y aumenta ese poro. ¿Qué ocurre cuando hay esa permeabilidad que la vemos tantísimo? Que empiezan a entrar a sangre bacterias, virus, todo lo que tenemos en el intestino, metales pesados, ese primer filtro que tendría que ser selectivo y dejar pasar lo que nos interesa, lo que nos nutre y no las cosas que no tienen que pasar. Una bacteria puede ser buena en intestino, pero en sangre no es buena. Ahí se puede convertir en un patógeno. Pues toda esa intoxicación que se llama translocación bacteriana, ¿no? Que son bacterias que aquí son buenas en el intestino, pero en sangre no. Pues esa translocación, esa migración, el cuerpo la tiene que expulsar por algún lado. Entonces ya va pidiéndole ayuda a otros órganos, al hígado, al riñón y a la piel.
la piel y los ganglios que están por todo. Entonces, muchas veces fijaros que a lo que más le duele a una persona con dolores articulares empieza por las manos. Siempre duelen las articulaciones, los codos, las rodillas. Son zonas linfáticas con muchos ganglios que son realmente lo que estamos haciendo es drenar toxinas por la piel, por las manos, por los pies. Entonces, ¿qué es donde más poros tenemos? Por ejemplo, las manos y los pies donde más poros tenemos, donde más drenamos, aunque no nos demos cuenta y siempre estamos drenando, drenando. Hay veces que hay personas que sí se dan cuenta, porque tienen una sudoración muy excesiva, pero otras no se dan cuenta. Entonces, si nosotros conseguimos sellar bien ese intestino y que esa persona no tenga que estar drenando por sus articulaciones, porque ahí es donde están los ganglios, es un sistema de limpieza, pues ya desaparecen los dolores porque dejas de sacar toxinas. Y esas mismas toxinas son las que empiezan a deformar los dedos, porque tantos años inflamadas, echando toxinas por ahí, empieza, es como yo siempre digo, si somos capaces de mover un diente con un bracket, no vamos a ser capaces de, con una inflamación, mover un hueso, es lo mismo. Al final, yo digo siempre, una vértebra que en la espalda está mal, pienso en el órgano que está cerca, que está inflamado y la está moviendo. La vértebra no se mueve sola de por sí, no se hernia de por sí sola. Hay una presión constante, una inflamación que está dando lugar a eso. Entonces, al final, pues resolviendo esos problemas de inflamación crónica, arreglamos esos problemas de dolores que no son más que síntomas que te están hablando de otra cosa, Te voy a de hacer otra patología, de una otro una pregunta que igual no tiene relación, pero entiendo que me estás hablando de artrosis, ¿no? De artritis, perdona. artrosis. La Artritis deformación es artrosis, la artritis sería más, pero bueno, es también la la, inflamación, ¿no? La la artritis es la inflamación. Sí. inflamación y una artritis nos puede generar una artrosis, por lo que estás diciendo. Sí, porque al final la inflamación constante, al haber aquí más líquido, deforma. Claro que Ujú, sí. ujú. O sea que Una artrosis no tiene que derivar en una artritis, pero una artritis mantenida probablemente te favorezca una artrosis. Ujú. Vale, vale, me parece interesante porque, claro, o sea, es un punto a poner foco para que no llegue a una artrosis antes, sobre todo, antes de lo previsto, que hay mucha gente que tiene artrosis joven. Totalmente. Y artritis juveniles, la he visto yo en niños de 6 7 años con dolores en Fíjate. rodillas. Mm. Fíjate, yo siempre digo que los padres tenemos que ser ejemplos para nuestro hijo, porque a veces veo niños tomando, o sea, no te digo que no te tomes un bollo de vez en cuando, pero gente constantemente un martes a las 5 de la tarde sacando del niño del colegio con una bolsa de gusanitos o con una palmera más grande que el niño. Y tenemos que ser Así. ejemplos, porque no le estamos haciendo ningún regalo ni ningún favor, todo lo contrario. Exactamente. Mis niños un día, los viernes suelen llevar algo dulce, es el único día que les dejan llevar una galletita o algo, que yo les hago algo artesanal y siempre me dice Samuel, mamá, hay muchos niños que llevan la galleta todos los días. Yo, ¿por qué no puedo llevar la galleta todos los días? Digo, no, porque no puedes llevar, porque esos niños no están comiendo bien, pero digo, qué pena con lo fácil que es ponerle una fruta, un bocadillito de jamón ibérico, cualquier cosa, no hay que meterle dulces todos los días, a lo mejor lo más cómodo porque coges el paquete de galletas y lo metes, pero lo que dices, no le estás haciendo ningún favor, todo lo contrario. Una carga de azúcar alta en sangre te puede dejar 4 horas las defensas anestesiadas. Fíjate, fíjate qué dato para que tomemos nota. Y me gustaría hablar sobre el gluten, porque lo has nombrado antes y siempre hay mucha controversia sobre el gluten, si no eres celíaco, si tienes que tomar o no gluten, ¿no? Cuéntanos un poco, porque ya nos has hablado de que el gluten está activando en exceso la zonulina y que eso nos abre las paredes intestinales para que entren bacterias, pero en todas las personas estén sanas o sean intolerantes o sensibles al gluten. Todas las personas que comen gluten van a expresar mazonulina, sanas o no sanas. Lo que pasa es que la persona que ya tiene mucha inflamación, pues expresa todavía más zonulina. Entonces, ¿qué diría yo del gluten? Pues el problema también es que nos encontramos con unos trigos muy hibridados que a lo mejor los panes de ahora tienen 50 veces más gluten que lo que tenían hace unos años. Entonces, nuestro intestino no está adaptado a esa cantidad de gluten. Entonces, yo te diría, si estás sano, sí, puedes comer gluten, pero no bases tu alimentación en pan, en carbohidrato, porque aunque estés sano, puede ser que el exceso de gluten te pueda terminar haciendo daño. Y a todos nos aumenta la zonulina. O sea, el gluten aumenta el poro intestinal
más o menos según tu condición, según cómo tú tengas tu intestino, pero que realmente no pasa nada si no quieres comer gluten. Eso que te cuentan es que si no eres celíaco y no comes gluten cuando lo vuelvas a comer, bueno, lo primero que el pan no es que sea un alimento nutritivísimo. Tiene algo de fibra, si es blanco ni siquiera tiene fibra, si es refinado es que no tiene ni fibra, eleva muchísimo la glucosa, que tiene algunas vitaminas B, bueno, pero no pasa nada. Se puede vivir perfectamente sin comer cereales, que no nos pasa nada. De hecho, no es un alimento evolutivamente diseñado para nosotros. Nosotros lo tenemos que moler, no es un alimento que vayamos por el bosque y digamos, uy, trigo y me lo como, ¿no? Hay que procesarlo. No es como una baya, una fruta, cualquier otra cosa que sí te lo puedes comer y no pasa nada si no comes gluten. Yo, de hecho, practico mucho el ayuno intermitente, que no suelo desayunar, y entonces muchos días no pruebo nada de pan, nada, nada, ni pasta. No, hay días enteros que los paso sin comer gluten y no me pasa absolutamente nada. Priorizo otros alimentos mucho más nutritivos que al final se trata de comer lo que comas te nutra, aunque sea poquito, yo prefiero comer pocas calorías, pero que lo que coma me nutra, a comer poco, pero comer alimentos vacíos. Y yo el pan blanco lo considero un alimento vacío. Luego tenemos al celíaco y también hay problemas de sensibilidad no celíaca, que no dan pruebas positivas, pero el paciente come gluten y se siente fatal. Pues no pasa nada. Luego se hace una, si quieres volver a comer gluten, hace una introducción lentamente, porque es verdad que nuestro microbioma, nuestra flora, nuestra microbiota se adapta a la dieta que tú estás haciendo. Y si a lo mejor llevas un año sin comer gluten, tomas un día pan y te puede sentar mal, obviamente. Pero como cualquier alimento que elimines completamente de tu dieta y vuelvas a introducir, pues a lo mejor te tienes que adaptar, porque las bacterias que tú tienes en tu intestino hablan de cómo tú comes. Entonces, Yo creo que es importante lo que dices, que no es un alimento necesario, que podemos tomar panes sin gluten y yo aquí sí que, si me permites, sí que me gustaría decir a los celíacos que el pan sin gluten, también prefabricado, pues tampoco es que sea muy bueno, con lo cual pueden tomar un pan de trigo sarraceno hecho en un horno, ¿no? Que tiene... Y dentro de los panes, seguramente podrán tomar panes mucho más interesantes que un pan blanco, ¿no? Como un pan integral, un pan de algún trigo un poco más interesante, ¿no? Como el centeno. ¿Cómo lo ves tú esto, Rosa? sí, por supuesto, yo muchas veces, algunos días desayuno en Sevilla fuera, que ese día sí suelo desayunar y me suelo pedir un pan de centeno. Tiene menos gluten, está menos procesado de momento, entonces pues espelta, centeno, aunque tengan gluten, pues suelen ser mejor para hacer la digestión que el trigo. Mm. Y eso, trigo sarraceno me parece genial también. Y lo mismo, estoy de acuerdo en que cuidado con los panes sin gluten súper procesados. Yo siempre digo, cómpralo en panadería, que te lo hagan en una panadería con trigo sarraceno y cereales sin gluten. Muchas veces le ponen tapioca, harina de maíz. Bueno, hacen unas mezclitas y consiguen hacer unos panes más o menos esponjosos. Es verdad que no, el gluten le da esa esponjosidad al pan, pero bueno, que podemos vivir perfectamente sin gluten. Es una proteína y la proteína, los aminoácidos los podemos extraer del huevo, del pescado, de la carne, de las legumbres. Sí, sí. No, no, a mí a veces me preguntan, pero sobre el huevo, pero digo, el huevo no es malo. No es que a mí me encanta el huevo, digo, ¿y cómo lo tomas? Mojando con el pan, digo, bueno, pues entonces igual ahí es donde está el Que lo donde, acompañas. ¿dónde está la mezcla? No es el huevo, no es el huevo lo Claro. que te está haciendo mal. Bien, pues entonces ya hemos visto, ¿no? Cómo estas tres patologías que están llegando a tu clínica más frecuentes, pues los síntomas que puedes tener y cómo se pueden tratar. Pero yo te quería hacer una pregunta, Rosa. Yo soy health coach porque toda mi vida he tenido problemas con mi peso, hasta que encontré que no era hacer una dieta lo que necesitaba, pero sí que echaba un poco de menos porque he ido a un montón de sitios y, y me sentía como que me trataban, me ponían una hoja en la que cambiaban mi nombre y me lo daban, ¿no? Entonces, sí me gustaría que me comentaras un poco cómo entiendes tú esa parte de la clínica de entender al paciente. Eh, pues sí, pues hay que escuchar. Yo creo que hay que escuchar mucho. Muchas veces llegan pacientes que me dicen, es que yo ya lo he probado todo,
y dices, me vas a poner lo mismo. Yo creo que hay muchas veces que has probado todo, pero no hay un hilo conductor. Vuelvo a lo básico, es hacer una buena anamnesis en el paciente que a mí muchas veces me da más dato que cualquier otra cosa, de verdad. El también observar al paciente, porque muchas veces también te hablan sus síntomas, sus uñas, sus ojeras, el olor corporal. También he desarrollado de ver tantos pacientes, algo que yo ya huelo a un paciente y sé más o menos, porque cuando una persona está muy malita tiene un olor más fuerte, más amoniacal o pues todo eso a mí me va dando cosas, me va dando datos y luego pues también hay veces que hay que estudiar algunas cositas, a ver si hay déficit de alguna cosa, se hacen test de disbiosis, intolerancia y desde ahí pues ir reconstruyendo y el orden de intervención pues también suele marcar la diferencia entre mejorar o frustrarse una vez más. Mm. Y con todo lo que escuchas en tu clínica, ¿crees que nos hemos desconectado de nuestro cuerpo? Pues yo creo que sí, que muchas veces el paciente eso no se da cuenta de los síntomas que ha normalizado los síntomas y entonces sí, para mí eso es una desconexión. Muchas veces no, porque esto es genético, porque mm, no queremos normalizar o no queremos ser conscientes de que nos pasa algo y no, esto me pasa, me duele mucho la cabeza, pero es sobre todo cuando hago mucho deporte y no tiene por qué, yo hago mucho deporte y no me duele la cabeza, entonces es eso sí, creo que se puede traducir como una desconexión. Totalmente. Yo creo que nos hemos desconectado, pero para conectarnos tenemos que buscar esos espacios, ¿no? De observarnos y de saber qué nos está pasando, ¿no? Y esto para mí ahora está siendo fundamental para que la gente se reconecte. Y por eso traigo a tantas personas como tú, ¿no? Que nos ayudan a entender un poco la comunicación de nuestro cuerpo y para qué nos está comunicando eso. Muy bien, Rosa, pues ha sido un placer, pero no quiero dejar de estar contigo sin pedirte dos cosas que siempre pido, ¿no? Que una es, ¿qué libro nos recomendarías? Y tú tienes un montón y lo podemos ver en tu página web, libros increíbles, ¿no? Desde más genéricos a más específicos, como la candidiasis que has nombrado antes o algunas patologías más. Pero ¿qué libro nos recomendarías para nuestro bienestar? Pues de los míos os recomendaría para empezar la dieta bioalcalina, que creo que es el que puede ser el que te dé una visión más global de cómo mantener una buena salud, que fue un libro que escribí hace muchos años que tal vez ahora cambiaría algunas pequeñas cosillas, pero tiene una base que creo que es muy buena. Y que no haya escrito yo, por ejemplo, ahora me estoy leyendo uno que me está gustando mucho, que se llama La digestión en la cuestión de Julia Enders que explica así con humor y con rigor también cómo funciona el intestino y por qué es tan importante. Y yo creo que es perfecto para entender la base sin muchos tecnicismos, ese libro. Genial. ¿Y quién crees que debería estar en estos micrófonos que nos ayude a seguir profundizando en esta labor de salud consciente? General, ¿no? Sí, o particular. O sea, yo siempre lo dejo muy abierto para que vosotros digáis, oye, pues conozco a esta persona que creo que daría un aporte, una visión interesante. Pues, a ver, yo te digo así, de forma general, pues profesionales que trabajen desde esa conexión de ciencia, clínica, emoción, que tengan un poquito todo en cuenta, gente que no se quede solo en los datos, sino que los conecte con decisiones que puedan al final ser sostenibles en el tiempo, porque al final es eso, la salud se construye en el día a día, en lo cotidiano. Y así alguien en concreto, así que, bueno, por ejemplo, a ver si el doctor de la Rosa, que lo sigo mucho en YouTube, que tiene un canal de YouTube muy Sí. chulo, que es argentino, pues podría hablar del ayuno. Está muy guay ese chico, explica muy bien, por darte Ya un quisiera yo nombre. tener aquí al doctor de la Rosa, ojalá lo pudiese traer a estos micrófonos, pero bueno, lo podemos intentar. Muy Claro que bien. sí. No creo que te diga que no. Pues Rosa, muy agradecida por toda esta visión que va desde nuestros hábitos, cómo cuidar nuestro intestino, ¿no? Y a la patología y por supuesto a esa conexión de reconocer nuestros síntomas. Y ha sido un placer tenerte aquí, así que muy agradecida.
A mí también, muchas gracias. Y a todos vosotros, pues como siempre, agradecida de teneros como oyentes y siempre os digo que decide con toda paz, pero decide con conciencia. Hasta el próximo episodio.